Vamos a entrar entonces un poco más en detalle en estos operadores básicos para ir haciendo progresar generación tras generación. ¿Sí? Las cuatro operaciones básicas que están definidas en el algoritmo de Holland son la de selección, la de cruce, la de copia y la de mutación. ¿Sí? Con esto nos vamos a ir armando las nuevas generaciones. Entonces, la primera, que es la operación de selección, la idea es para copiar justamente la naturaleza. Siempre recordemos que es una técnica bioinspirada esta. Le vamos a dar mayor oportunidad de reproducción a los individuos que demuestren ser más aptos, ¿no? Esto obviamente está relacionado con su desempeño, que lo medíamos con la función de fitness o de aptitud. De todos modos, también tenemos que dejarnos una posibilidad en las nuevas generaciones de que aparezca la genética de los individuos menos aptos, aunque sean en un porcentaje menor, para mantener la diversidad genética de las generaciones que vienen. Esto es incluso, se da tal cual en la naturaleza también, ¿no? Sobre todo en los grupos así, en los que hay machos alfa predominantes, que tienen, digamos, la mayor cantidad de hembras a disposición, siempre hay otros machos que aprovechan algún descuido, alguna distracción, como para hacer lo suyo, y eso lo que mantiene, lo que evita, es que la genética de toda esa manada empiece a ser endogámica, ¿no es cierto? Empieza a ser muy homogénea. Siempre dentro de la mezcla, el aporte de los genes, aunque no sea del individuo más apto, el que tuvo más acceso a los recursos, está bueno para mantener la diversidad genética. Y eso, si lo pensamos desde el punto de vista nuestro de la exploración de la solución al problema, que estamos en un problema de optimización, lo que me ayuda es a salir de los mínimos locales, ¿sí? Encontrar más mínimos o máximos absolutos. ¿Se entiende? O sea, es lo que me permite hacer saltos dentro del espacio de búsqueda, el hecho de que haya diversidad genética. Si no, todas las soluciones van a estar en una misma región de ese espacio de búsqueda. Bueno, para la selección hay dos grandes grupos, unos que son probabilísticos y otros que son determinísticos. Los probabilísticos utilizan el azar, y dentro de estos hay dos métodos que vamos a ver ahora, que son el de ruleta y torneo, que son los más utilizados. Y los determinísticos son un poquito más forzados, y lo que queremos es orientar la búsqueda en ese espacio de búsqueda, de espacio de soluciones, alrededor de donde encontramos las mejores performances, ¿no? La mejor evaluación de los individuos con mejor evaluación. Pero esto siempre corre el riesgo que les comentaba de por ahí restringirnos a caer en mínimos locales. Bueno, la selección por ruleta consiste en lo siguiente. De acuerdo al resultado de la evaluación de cada individuo, se le asigna una parte proporcional en una cantidad total. Esa cantidad total es el equivalente a la ruleta. Entonces, el que sacó mejor nota en la evaluación tiene una mayor porción de la torta esa de la ruleta. Como si tuviera, imagínense, distintas porciones de una torta. Las porciones más grandes son para los que tienen las mejores evaluaciones. Entonces, el individuo que tuvo la mejor nota, cuando yo en esta ruleta tire la bolilla y la bolilla caiga para seleccionarlo al individuo, el que tiene la mejor nota tiene más probabilidad de salir elegido, ¿verdad? La bolilla esta en la ruleta se simula, bueno, por ejemplo, con la generación de un número aleatorio.
si supónganse la ruleta se repartió, como dice aquí, ¿no? De forma tal que la suma de todos los individuos, de la representación de todos los individuos da la unidad, la bolilla tiene que ser un número entre 0 y 1, ¿sí? Entonces el que saca el numerito sorteado es el ganador. Este es un mecanismo que obviamente es muy intuitivo, muy sencillo, muy difundido, pero tiene la desventaja que es un poco ineficiente computacionalmente, ¿no? La complejidad empieza a ser de orden n cuadrático a medida que aumenta el tamaño de la población, esto crece al cuadrado y entonces empieza a ser un poco ineficiente. Y nada nos asegura que el azar elija al peor individuo más de una vez, ¿no? Entonces eso va a ir degradando la solución. Que hay una parte de probabilidad que queda determinada por el fitness, que eso es bastante lógico y eso es selección natural, pero hay una parte determinada por el azar, que es el sorteo que hace la bolilla, que puede caer en cualquier parte de la ruleta. ¿Se entiende eso, no? Sí, sí. La selección por torneo tiene más que ver con lo que es una competencia y se comparan los individuos directamente, se eligen distintas soluciones y se las compara. Y obviamente elijo en un torneo en forma determinística, elegiré al mejor. Podemos tomar un número cualquiera de individuos y compararlos entre sí y elegir al mejor. Generalmente los torneos los voy haciendo de a dos, ¿no? Partidos de tenis, digamos. Y el mejor lo paso a la generación siguiente. Otra manera es con un torneo probabilístico, en el que generamos también un número aleatorio en un intervalo, cualquiera, en este caso podemos elegir entre 0 y 1, y determinamos un número, que es el número de elección, si para un determinado individuo sale sorteado con un número mayor que Q, por ejemplo, se escoge, y en el caso de que sea menor que ese número, no se selecciona. Eso puede ser eligiendo al que sea más apto. Fíjense que este numerito Q, que lo puedo variar, cuanto más cerca de 0 esté, los que tienen peor performance, los que tienen peor función de fitness, son los que van a salir menos elegidos. Entonces, en ese caso, en el caso de que yo evite ese sorteo, que hago Q igual a 0, por ejemplo, entonces elijo los mejores, me paso a tener una selección por torneo determinístico. Para pasar de una generación a la otra, decíamos que había la necesidad de una reproducción. Y en esta reproducción podemos distinguir una sexuada y otra asexuada. La sexuada es la que participan unos padres y obtenemos a los hijos por cruce. Y la reproducción asexuada es directamente por copia. O sea, pasa una copia del progenitor a la siguiente generación. El cruce, vamos a ver, que se puede hacer de distintas formas, pero la idea es tomar dos individuos que ya han sido seleccionados con el método de operación anterior y tratar de obtener una descendencia
mezclando los genes, ¿no? Puede suceder que los genes responsables de la buena evaluación pueden ser justamente los que pasen a los hijos, pero tampoco se asegura eso, ¿no? O sea que siempre vamos a tener que evaluar también el comportamiento de los hijos. Pero lo esperable es que de dos padres que tienen una buena función de fitness, la descendencia también tenga una buena función de fitness. De todas maneras, si no es así, si tenemos la mala suerte de justo haber separado los genes buenos, combinarlos en un hijo y que el otro hijo quede con todos los genes malos, tampoco esto lo tenemos que tomar como un paso atrás en la búsqueda del óptimo de nuestro algoritmo, porque en realidad después con el reemplazo esto se corrige, porque una vez que evaluemos a los hijos, lo que decía recién, decidiremos si esos hijos forman parte o no de la nueva generación. De todos modos, siempre lo importante es que los genes de los buenos individuos, de los padres que tienen una buena evaluación en la función de fitness, esos genes continúan en la población, en la población que viene. Hay muchos algoritmos, implementaciones de estos algoritmos de cruce. Vamos a ver estos que son los más empleados, que es el cruce en un punto, el cruce en dos puntos o el cruce uniforme. El cruce en un punto consiste en cortar los cromosomas de los padres en una determinada ubicación que se selecciona aleatoriamente y al partir el genotipo en dos, va a quedar una cabeza y una cola. Lo que se hace es intercambiar esta cola y cabeza entre los individuos para generar a los hijos. El punto de cruce se mantiene durante toda la evolución, o sea, para que toda esa población sea cruzada de la misma manera. Fíjense, tengo dos padres, un padre que tiene un genotipo A, B, C, D y E, el amarillito que está acá, el padre 1, y el padre 2 que tiene el genotipo verde, que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces elegimos un punto que está en la segunda posición, acá, ¿sí? Entonces esto va a ser la cabeza, esto va a ser la cola del gen, y cruzamos la cabeza de un padre con la cola del otro padre, la cabeza del otro padre con la cola del otro padre. Y así obtenemos dos nuevos hijos. Si elegimos el cruce de dos puntos, fíjense que el concepto es exactamente el mismo, lo único que ahora tengo dos puntos de cruce, ¿sí? Entonces fabrico un hijo con parte del padre 1 y el otro hijo del padre 1, perdón, y del padre 2, y el otro hijo con lo que me quedó, lo restante que me quedó de la combinación de los genes de los dos padres. Esto obviamente tenemos que ver hay una cierta proporción en la cantidad de puntos de cruce que uno elige y la longitud que tiene el genotipo que está codificando la solución, ¿no? Porque si lo fragmentamos demasiado, quizá se produce esta atomización excesiva que puede alejarnos de la búsqueda del óptimo. La tercera aproximación para la operación de cruce se efectúa de la siguiente manera. Generamos una máscara con valores binarios, fíjense, es esta máscara que está aquí, de unos y ceros, y obtenemos con dos padres un hijo. Fíjense, cuando está en 1, al hijo pasa el gen del padre 1
y cuando está en 0 pasa el gen del padre 2, ¿sí? Y después de esta manera obtenemos el hijo 1, y después cambiando la máscara, haciendo la negación de esto, obtenemos otro hijo que es justamente la situación contraria. Esto, fíjense que lo que nos permite es, en vez de separar en pedazos que quedan con genes pegados o que van a ir juntos, nos permite separar más la cantidad de genes que pasamos de un padre, un par de padres a un hijo. Fíjense también que los dos casos anteriores podrían considerarse como casos especiales de este cruce uniforme. Lo único que lo que se hace es que esta máscara puede ser variable a lo largo de la evolución, o sea, para el cruce de individuos para generar la población de una generación. Eso sería la única diferencia que establecimos respecto de los cruces de un punto o dos puntos que los sosteníamos constantes. Bueno, y por último, la copia, que es, digamos, no tiene mucha ciencia, como dice el nombre, es directamente insertar en las siguientes generaciones a los individuos sin hacer ningún cambio en su genotipo. Fíjense que esto se puede utilizar, pero si estamos en una selección elitista y hemos obtenido algunos individuos que tienen una muy buena performance respecto de la función de fitness, ¿para qué corromper su genética? ¿No es cierto? Más vale, si funciona, no lo arregles, como dicen. Lo pasamos a la próxima generación y a ver si aparece algún otro mejor. Esto generalmente tiene que ser un porcentaje reducido, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Si copiamos todos los mejores, imaginen el caso límite de una generación a la otra, se produce ya una homogeneización de las funciones de fitness, pasamos directamente a la situación esa de convergencia de la población que veíamos y el algoritmo se detiene. Un caso particular de la copia es el elitismo, que lo que hace es pasar de una generación a la otra tal cual al mejor, al que dio la mejor nota en la evaluación con el fitness, o a un grupo reducido de los mejores, y conocemos siempre los genes de lo mejor que hemos obtenido hasta el momento como solución para el problema. Eso, fíjense que intuitivamente tiene la ventaja de decir, bueno, si llegué hasta esta situación de bondad, por así decirlo, de la evaluación de la solución, no quiero perderlo esto en las próximas generaciones. Eso siempre, justamente, es un arma de doble filo. Por un lado me aseguro de no dar un paso atrás, pero si yo me excedo mucho con la cantidad de individuos que copio, como decíamos, puedo converger y puedo estar parado en un mínimo local. Entonces, por eso siempre es bueno la componente aleatoria de refresco de la genética para poder pegar saltos en el espacio de búsqueda. Bueno, y por último, la operación de mutación lo que provoca es que algunos de los genes del genotipo, en un porcentaje muy, muy bajito, generalmente es un solo gene que se permite que mute, se puede variar en forma aleatoria, ¿no? O sea que si tenemos, por ejemplo, un genotipo binario, tomamos uno de los genes y lo pasamos de 0 a 1 o de 1 a 0 en forma aleatoria. O si tenemos un
un genotipo de números reales, tomamos uno de los genes y le insertamos un número cualquiera. La mutación se utiliza en simultáneo con el operador de cruce. Se realiza de esta manera el cruce y los descendientes, generalmente uno, pero también podríamos tomarlo con los dos hijos que van a pasar a la nueva generación, cambian un alelo, perdón. Sí, el gen puede ser muchas posiciones y en realidad la mutación se produce en un alelo, ¿sí? ¿Se acuerdan esto que lo vimos en las primeras transparencias? El genotipo está constituido por varios genes y cada gen está constituido por alelos. Y la mutación se produce en un alelo. Esto también tiene mucho correlato con lo que sucede realmente en la naturaleza. Siempre en el pasaje por lo menos lo que dice la gente que ha estudiado de estos temas, en el pasaje de padres a hijos puede haber algún error en la carga genética, digamos, algo imprevisto, no un error. Eso puede ser motivo de una genialidad por ahí para el descendiente. Y es la esperanza que tenemos justamente de ir acercándonos con estos cambios aleatorios al óptimo, a la mejor solución. Y esto está en línea con el tema de hacer una búsqueda exhaustiva por todo el espacio de búsqueda. También podemos hacer una mutación, en vez de cambiar el valor de un alelo, hacer un intercambio de posición directamente, sin modificarlos. Ese es otro tipo de mutación. Bueno, y estas son las 4 operaciones básicas que teníamos para ver. A ver, vamos a parar la grabación.